El sonido de paso sonó cuando Ilma condujo a 3 de sus asociados de los 8 dedos a lo largo del corredor de una mansión. Se dirigían hacia la habitación gigante que había elegido uno de los subordinados del rey hechicero. El resto ya estaban allí, esperando la llegada del enviado del rey hechicero. Lo hicieron porque, aunque el subordinado del rey hechicero había especificado el día que tenían que reunirse en esta mansión, no habían especificado la hora. Por esa razón, Ilma y el resto de los 8 dedos estaban en rotación en el pasillo para evitar un escenario en el que el enviado llegaría para encontrarlo vacío. Si hacían esperar al enviado, sería increíblemente irrespetuoso. Existía la posibilidad de que ellos también tuvieran otra probada del infierno. No importa cuán minúscula sea esa probabilidad, tuvieron que evitarla a toda costa. Los 4 habían estado caminando en silencio por un minuto. Aunque eso se debió en parte al gran tamaño de la mansión, también se debió a que habían amueblado una habitación lejos del salón principal para que fuera su salón. Si bien podría haber sido mejor haber amueblado una habitación más cercana al pasillo para que fuera un salón, después de deliberar sobre este asunto, finalmente decidieron usar las habitaciones cercanas al pasillo como depósito de equipaje. El silencio no era exactamente insoportable, pero uno de ellos, Periane Porson, comenzó a hablar. ¿No es un poco ruidoso? Ilma se concentró. De hecho, podía escuchar el sonido de los niños retozando. Dicho eso, sonaba como algo que estaba demasiado lejos de la mansión. Era lo suficientemente silencioso como para no poder escucharlo a menos que lo intentaras. Esto se debía a que la sala estaba muy alejada del ajetreo de la vida. Esa era también la razón por la que habían elegido usar las habitaciones cercanas a la sala para el almacenamiento. Aún así, incluso si Ilma y compañía no lo hubieran encontrado molesto, si el enviado del rey hechicero se molestara por esto, ni siquiera podrían imaginar las consecuencias que surgirían. Tal vez un poco. Deberíamos decirles que se callen. Todos estuvieron de acuerdo con Olin. Si fueran a advertir a las personas que siguen en la rotación, los demás deberían haber advertido a los niños para cuando les tocara descansar. Se quitó un peso de los hombros de Olin porque había hablado. Él procedió a decir aquello que todos tenían en mente, pero nunca dirían. Pero verdaderamente vendrá a rescatarnos. Probablemente no quiso decir eso, pero el estrés de tener que esperar al enviado del reino hechicero probablemente lo había afectado. Habían pasado 7 días desde que el ejército de 400.000 hombres del reino había comenzado su marcha. Poco después de que eso sucediera, escucharon rumores de que el ejército del reino hechicero había comenzado a acampar cerca de la capital. Aunque eso fue hace solo un día, el estrés mental que estaban experimentando superaba con creces la fatiga física que también estaban experimentando. Habían recibido sus órdenes de uno de los subordinados del rey hechicero hace aproximadamente un mes, cuando la guerra acababa de comenzar. Se les dijo, cuando el reino hechicero había comenzado su marcha hacia la capital, que eligieran alrededor de 1000 personas del reino que fueran leales de sobra para poder servirles en el futuro. Los elegidos serían llevados a un lugar seguro. Por esa razón, 1000 personas relacionadas con los 8 dedos se reunieron en este lugar. Sin duda, los 8 dedos era una organización gigante si contabas los gruñidos también. De sus filas, Ilma y el resto eligieron al grupo excepcional y leal, así como a los miembros de su familia también. Por eso había niños presentes. De lo que no estaban seguros era si realmente vendrían a salvarlos o no. Los líderes del sindicato de los 8 dedos eran todas personas que habían prometido a otros que se salvarían, pero que los arrojarían una vez que ya no fueran útiles. Era su turno esta vez. Estos pensamientos permanecieron en sus mentes, dudas inquebrantables. Ilma no miró a sus asociados, pero dijo: creo en las palabras de su majestad el rey hechicero. Para Ilma, lo que Olin había expresado era su desconfianza hacia la sinceridad del rey hechicero. Olin entró en pánico, no, estaba mortificado y comenzó a decir: yo también lo creo. Lo que acabo de decir no fue para desacreditar a su majestad el rey hechicero. El sonido de la voz de Olin cubrió cualquier sonido que los niños pudieran haber hecho mientras resonaba por el pasillo. Olin se dio cuenta de lo que acababa de hacer e inmediatamente cerró la boca y bajó la cabeza. Nadie más habló todo el camino hasta el pasillo. Cuando se abrió la puerta, lo que los saludó fue lo que esperaban, las sonrisas cansadas de sus otros asociados. El enviado del reino hechicero aún no había llegado. La emoción mezclada de alivio e impaciencia surgió en el corazón de Ilma. Seguramente sus compañeros sentían lo mismo. Habéis llegado. Ahora bien, nos iremos a descansar. Si llega el enviado. Un objeto mágico en forma de campanilla descansaba donde Noazueden estaba mirando. Si uno de los dos sonaba, el otro también sonaría. Sin embargo, si la distancia entre ellos fuera demasiado grande, no tendría ningún efecto. Además, esa era la única forma en que ambos podían comunicarse entre sí, por lo que no era exactamente la mejor herramienta para la comunicación. Esta tarea fue lo suficientemente fácil como para que pudieran usarla para este propósito. Ah, déjamelo a mí. Como su representante, Periane le respondió. Dime. Todavía tengo que esperar aquí. Hemos perdido suficiente tiempo, el rey hechicero.
Tu Majestad. Lo entiendo, lo entiendo. No hay necesidad de mirarme con esos ojos de miedo. Dijo un hombre alto y delgado. Ese era el jefe de la división de comercio de esclavos, Cocodol. La primera línea del ejército del reino había sido reforzada por los prisioneros que habían sido mantenidos cautivos en la capital. Cuando fueron liberados, durante el caos y la confusión de esos pocos días, Cocodol había sido rescatado y llevado a esta mansión. Al principio, tenían dos formas en que podrían haber tratado con Cocodol. Si fue enviado a luchar contra el reino hechicero, no tenían ninguna duda en su mente de que habría muerto, por lo que, por supuesto, su rescate no fue controvertido. Lo que era controvertido era cómo debían presentarle al rey hechicero. Algunos pensaron que debido a que era un jefe regular, no importaría si no lo presentaban en absoluto. Otros pensaban que, si el rey hechicero ya lo conociera y no lo presentaran, terminaría en una tragedia. Querían evitar ponerse en peligro por muy improbable que fuera, por lo que se decidieron por lo último. Su oportunidad de presentarlo, de colocarlo en la tajadera, estaba a punto de llegar. Todos estuvieron de acuerdo en que fue el primero que tuvieron que presentar, para eliminar cualquier duda de que intentaban ocultarlo. Tienes que esperar aquí para que el enviado de su majestad el rey hechicero pueda verte bien. Por esa razón, tuvo que esperar en esta habitación. No sabían cuándo vendría el enviado después de todo. Comió y durmió en esta habitación, y estaba absolutamente disgustado por ello. Quiero decir, les he estado agradeciendo a todos constantemente, agradeciéndoles por sobornar a los guardias para que no me traten tan duramente en la cárcel, y agradeciéndoles por salvarme del bosquejo, por haber salvado al pobre y viejo yo. ¿Qué estás tratando de decir, Cocodol? A la pregunta de Noah, Cocodol respondió con una mirada penetrante. Os habéis molestado en salvar a alguien que ha perdido todo su poder, conexiones y lacayos, ¿no es eso demasiado sospechoso? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Por qué habéis reunido a todos los relacionados con los 8 dedos aquí? ¿Estáis planeando matarme? Ah. Ilma estaba completamente congelada. No, no era solo Ilma, todos los demás en la habitación, excepto Cocodol, estaban igual. Si fueran igualmente culpables, ninguno de ellos podría lavarse las manos de su sangre, probablemente era lo que quería decir. ¿Qué? Vuestras expresiones. Acerté no. Ilma inspeccionó sus alrededores. Todos tenían la misma expresión, una que decía, este tipo va a tener problemas pronto. Ella habló como su representante. ¿De qué estás hablando, Cocodol? No, Aperitif. No somos socios. Ah. Esta vez fue el turno de Cocodol para sorprenderse. Su expresión era brutal, casi hilarante. Tú, ¿cuál es tu objetivo? Ah, lo entiendo, todos vosotros sois monstruos con sus pieles. Es por eso que cada palabra que sale de vuestra boca es un elogio para el rey hechicero. Cocodol gritó con una expresión que era un cruce entre el pánico y el miedo. El monstruo del que hablaba era un cuento popular que las madres solían usar para asustar a sus hijos cuando estaban inquietos por la noche. La mayoría de los aventureros están de acuerdo en que tal monstruo realmente no existió. Pensé que algo estaba mal desde el principio. El hecho de que empezasteis una dieta al mismo tiempo era bastante sospechoso. Incluso si reconozco ese punto, la figura de Ilma es tan poco elegante. Ella es demasiado delgada para estar sana. Todo esto podría explicarse si vosotros solo fuerais monstruos con sus pieles. Ilma miró a Cocodol con calidez en los ojos. Tal dicha, no haber experimentado ese infierno. ¿Qué? Tu expresión. No, no te preocupes por mí, Aperitif. Me halaga tu observación. ¿Qué? No, nada en absoluto. Estoy hablando en serio, te estoy preguntando sin rodeos. ¿De verdad eres Ilma? Ilma Cygnaeus. No es una hermana gemela o algo así. Te lavaron el cerebro. Realmente he cambiado tanto. No estaba hablando de lo flaca que se había puesto. Probablemente estaba hablando de su personalidad, ella se había suavizado mucho antes. Normalmente, eso sería un cambio positivo, por lo que su sospecha de ella era sorprendente por decirlo menos. Por supuesto, es como si fueras una persona completamente diferente. No, eso se aplica a todos. Los monstruos realmente robaron vuestras pieles. Solo podría decir que experimentamos ciertas cosas que nos hicieron así. Todos estuvieron de acuerdo con lo que Noah había dicho. Cocodol estaba aterrorizado. ¿Qué pasó? Aunque no quiero escucharlo, todavía quiero saberlo. Boso. Una oscuridad delgada, interminable y circular apareció de repente en la habitación. Un objeto semiovalado comenzó a emerger del suelo. Ilma reconoció esto, era el hechizo, puerta, que la había llevado tantas veces. Era un hechizo de alto nivel, lo suficientemente alto como para que no hubiera lanzadores de magia dentro del reino que fueran capaces de hacerlo. Solo un subordinado del rey hechicero sería capaz. Ella ya sabía qué significaba la aparición de este hechizo.
Ilma apresuradamente se arrodilló. Después de un tiempo, sintió que Cocodol hacía lo mismo. Ilma enterró la cabeza y apretó el puño. Hubo dos resultados posibles. Estaban siendo eliminados o salvados. Se podían escuchar los pasos de una persona. Podéis levantar la cabeza ahora. Frente a la puerta, había una doncella cuyo tamaño de busto no coincidía con su edad aparente. Aunque no la había escuchado revelar su nombre directamente, Ilma sabía que se llamaba Saltear. Nadie aquí fue lo suficientemente valiente como para referirse a ella por su nombre, incluso alguien tan despistado como Cocodol podía verlo solo por la atmósfera de la habitación. Estoy aquí para recuperarlos a todos. Aunque escuché que habría más o menos 1000 Arinsu, podrían traerlos de inmediato a Arinsu. Entendido. Por favor, espere un momento. Olin salió corriendo de la habitación a toda velocidad. Él tenía la mejor resistencia de todas después de todo. Demonio sombra. Saltear llamó y un demonio pronto se materializó desde las sombras. Cuando entró en la habitación. Tal vez los había estado monitoreando durante mucho tiempo. Esto no le sorprendió en absoluto. En cambio, todos pensaron, como lo pensé. Ese demonio sombra comenzó a susurrarle al oído a Saltear. Luego la escucharon responder con murmullos. Después de que su conversación terminó, Noah comenzó a hablar con voz temblorosa. Olin necesitará algo de tiempo para traer a todos. Antes de que eso suceda, hay a alguien que queremos presentarle. ¿Le parece bien? Innecesario Arinsu. En lugar de hacer eso, escuché que teníais equipaje para llevar a Arinsu, llevado eso primero. Escuché que había bastante, tal vez sería más rápido si mis sirvientes lo hicieran por vosotros. ¿Qué tal ese Arinsu? Si podemos pedirle este pequeño favor. Saltear respondió con una cortante, por supuesto antes de lanzar su hechizo. Probablemente fue magia de invocación. Unos pocos muertos vivientes fuertes comenzaron a aparecer a su alrededor. Siguiendo sus órdenes, salieron de la habitación y regresaron con una considerable cantidad de equipaje, que trasladaron a través de la puerta. El equipaje se movió a una velocidad increíble. Justo cuando terminaban de moverse, podían escuchar el sonido de muchos pasos. Si bien esta podría ser la habitación más grande de la mansión, no podría contener 1000 personas. Ahora, entrad por esa puerta en el orden establecido. Dentro hay un pueblo dentro de un bosque Arinsu. Apareceréis en lo que parece una plaza del pueblo. Esperad ahí. Siguieron sus órdenes y entraron por la puerta en orden. Aunque era poco probable que ninguno de ellos dudara en entrar al portal, todos ya habían sido advertidos de seguir sus órdenes exactas, como resultado, había menos confusión de lo que esperaban. En comparación, los niños de alrededor de esa edad estancados y sonrojados eran un problema mayor. Las chicas frustradas por las reacciones de los chicos también fueron un problema. Saltear era una belleza de clase mundial. Así que enamorarse a primera vista no fue un fenómeno tan inusual, también lo fueron los celos de las mujeres. Sin embargo, Ilma había grabado un hecho en su corazón. Si esos niños hicieran algo estúpido, ella sería la responsable. Para evitar que eso sucediera, tenía que vigilarlos de cerca. Su atención se centró especialmente en la niña cuyas manos estaban sobre su pecho plano, intentando comparar tamaños con Saltear. Los guardianes tomaron las manos de esos niños y los condujeron a través de la puerta. Afortunadamente, nada salió mal. Ilma y sus asociados fueron los últimos en entrar a la puerta. Tal como lo había descrito, frente a ellas había casas de madera y sus alrededores parecían un bosque. En la plaza donde los muertos vivientes habían apilado su equipaje, hubo cierta conmoción. O fue emoción en su lugar. Dada la cantidad de jóvenes allí, esta opción era más probable. Fue esta su reacción a su primera vez pasando por una puerta. ¡Atención!, gritó Noah. Poco a poco, más rápido de lo que esperaba, el ruido se fue apagando. Fue para dejar que todos vieran a Saltear. Lentamente ascendió hacia el cielo y dijo: actualmente el pueblo todavía está en desarrollo. Os llevarán allí dentro de una semana, más o menos. Antes de que eso suceda, viviréis aquí. Solo para que podáis administrar la aldea de manera efectiva, os prestaremos 4 golems. Si necesitáis mover algo pesado a otra parte, dejádselo a ellos. Los no muertos actualmente rodean el pueblo, si vais a salir del perímetro e intentáis volver a entrar, os atacarán. Por esa razón, por favor no crucen el perímetro formado por los muertos vivientes. Saltear miró a su alrededor para verificar si todos la entendían y continuó: aparte de eso, decidiréis entre vosotros cómo pasarán esta semana. Hemos preparado 2 semanas de comida Arinsu, así que deberíais estar bien. Volveré en 3 días, si tenéis algún problema, los escucharé entonces. Saltear descendió al suelo y miró a su alrededor, su mirada cayó sobre Cocodol. Eres uno de los líderes, correcto Arinsu. No, sí, ¿qué puedo hacer por usted?
Copcodol había experimentado la diferencia de estatus entre él y ella, por lo que hizo todo lo posible por ser cordial. Deberías hacer un viaje a la habitación de Kyokuko también, Arinsu. Saltear cerró la vieja puerta, y abrió una nueva. Fue su instinto. Algo le dijo a Copcodol que algo malo estaba por sucederle, lo que le hizo mirar a su alrededor con una expresión impotente. Después de que su mirada se encontró con la de él, Ilma apartó la suya. Ella no podía ir en contra de la decisión de Saltear. Los otros líderes reaccionaron igual, nadie se atrevió a hacer un sonido. Espera. No. ¿Por qué ustedes estáis reaccionando así? Salvadme. Sí. Vamos, Arinsu. Saltear arrastró a Copcodol mientras este gritaba. Frente a ese tipo de fuerza, había perdido todas las ganas de resistir. No. Salvadme. Lo siento, Copcodol. Ilma le susurró a Copcodol, quien desapareció por la puerta. Después de eso, la puerta desapareció. Sin embargo, la atmósfera tensa nunca se dispersó. Todos fueron atrapados por ese silencio sofocante. 1000 personas, felizmente inconscientes de ese infierno, ocuparon esta plaza. Aún así, podían decir instintivamente qué destino les esperaba a Copcodol, quien acababa de desaparecer por la puerta. Por eso nadie se atrevió a moverse. Entendieron que habían sido traídos a este lugar no por la generosidad de alguien, y comenzaban a comprender exactamente cuán aterrador era este lugar. No pudimos salvar a Copcodol, le dijo Ilma a Noah, quien estaba caminando hacia ella. Ella no quería que nadie más experimentara ese infierno. Eso era lo que tenía en mente, pero eso era imposible. Una intensa culpa la invadió. No hay nada que podamos hacer al respecto. Aún así, no es una sentencia a muerte, sería más apropiado llamarlo bautismo. Después, podrá llegar a comprender por qué nos apreciamos tanto los unos a los otros. El bautismo es cierto. Si lo pensara así, aliviaría una gran parte de la culpa que siento. Escuchad, aunque puedo entender lo preocupados que están por Copcodol, tenemos que discutir nuestro futuro en este momento. Tenían que aliviar a las personas allí de sus preocupaciones. Ilma tomó la delantera. Si su objetivo fuera matarlos a todos, ya lo habrían hecho y no traerlos hasta aquí, y tampoco se habrían llevado a Copcodol. Eso significaba que el rey hechicero estaba manteniendo su parte del trato, dadas las acciones de Saltear. Muchas gracias, Su Majestad el rey hechicero. Ilma bajó la cabeza. Por supuesto, no tenía idea de dónde estaba ella o dónde estaba el rey hechicero, pero esto era lo único en lo que podía pensar que podía expresar adecuadamente su gratitud dada su situación. Era como una oración. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. 3 guardianes del piso partieron desde el frente que habían establecido frente a la capital. El encargado del asedio de la capital, Cositus. La encargada de las instalaciones cruciales, Aura. Y finalmente, el encargado de lanzar hechizos ofensivos de Aoe para convertir toda la capital en una montaña de cenizas, Mare. Los 3 tenían cada uno sus subordinados. Mare tenía a Anzos, Cositus tenía vírgenes de escarcha y Aura tenía sus bestias mágicas. El lugar al que miraban, la capital, estaba terriblemente silencioso. Estaban de luto. O tal vez se estaban encogiendo de miedo ante la vista de las fuerzas del reino hechicero. Solo habían pasado unos pocos días desde su batalla anterior, pero las fuerzas de la capital ya estaban agrietadas. Desde el punto de vista del campamento que Ainz había establecido cerca de la capital, no se podía ver a muchos soldados manejando los muros exteriores de la ciudad, ni parecían tener la intención de luchar. Si bien era cierto que eran pocos en número, el campamento de Ainz era igualmente desértico. No había mercenarios de alto nivel en ninguna parte, ni siquiera se podían ver los maestros guardianes de Nazarick. El campamento estaba ocupado por Ainz, Albedo y alrededor de 10 caballeros de la muerte de Ainz. Albedo llevaba su armadura de cuerpo completo y sostenía una alabarda en sus manos. Su artículo de clase mundial también debe estar en su persona solo como medida de precaución. Es hora. Ainz le preguntó a Albedo después de que los guardianes habían abandonado el campamento. Se extendieron para rodear la capital. Debería ser. Los guardianes se han alejado bastante. Si realmente quisieran tomar medidas, esta sería su última oportunidad. Dada la falta de movimiento de su parte, aunque es desafortunado, parece que esta vez tampoco hubo ninguno aquí. Ya veo. Respondió Ainz y desvió la mirada hacia la capital. Vio una silueta volando hacia ellos desde la capital. Después de mirar alrededor, parecía que esta era la única entidad que venía hacia ellos. Alguien que tuvo el coraje de desafiar al rey hechicero, el que destruyó un ejército de 200,000 con un solo hechizo. Según la información que habían recopilado, solo una persona coincidió con esa descripción. El Power Suite, probablemente Reddrop. Ainz entrecerró los ojos para concentrarse en la entidad que se acercaba rápidamente y murmuró: bien. Si ese fuera el caso, podrían pasar a la segunda etapa del plan.
Sin embargo, Ainz estaba un poco incómodo. Este era un plan importante después de todo. Tenía que ser manejado con cuidado, como una delgada capa de hielo. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo tal plan? Tampoco podría haberle dado algo tan importante a otra persona. La silueta se acercaba mucho más. Honestamente, no ha considerado la posibilidad de que también tuvieran una fuerza aérea. O pensó que los guardianes del piso no lo notarían si él volara lo suficientemente alto. O era un pensamiento igualmente estúpido. Ainz se sorprendió por la mala estrategia de su oponente. No, tal vez él sabía que ese era el caso, pero no tenía otra opción. Entonces, sabía él que se trataba de una trampa, pero tenía las bolas y la resolución de atravesarla. O tal vez. ¿Es un despistado o es orgulloso? O tal vez. Lo que sea, eso no importa. Lo sabremos una vez que llegue aquí. En efecto. Respondió Albedo. Te lo dejaré todo a ti, entonces. Como ordene. Sus respuestas fueron cortas y directas. Ainz no podía decir cuál era su estado mental actual. Sin embargo, sabía lo suficiente como para decir que ella no estaba muy feliz por esto. Ainz miró hacia la silueta. Le tomaría bastante tiempo llegar a donde estaban, podían permitirse el lujo de acercarse antes de iniciar la emboscada. En el momento en que ese pensamiento cruzó la mente de Ainz, se dio cuenta de que había cometido un error. Era muy probable que fuera un peón desechable. ¿Sabe él lo que es? ¿O no tiene idea alguna? ¿Quién sabe? No importa, el plan ha entrado en su tercera etapa. Estamos listos para irnos. Estamos listos. Cumpliré mis deberes lo mejor que pueda, tú deberías hacer lo mismo. Sí. No. Por favor déjamelo todo a mí, Ainz-sama. Albedo respondió justo cuando esa silueta llegó al frente del reino hechicero, flotando a 100 metros en el aire y a unos 100 metros de ellos. Podía distinguir claramente la apariencia de su oponente ahora. Dicho esto, era innecesario en este punto confirmar su aparición. El traje de color rojo brillante se detuvo repentinamente en el aire y permaneció allí. Aunque no podía ver su rostro, Ainz podía decir que estaba siendo observado. Albedo levantó su brazo y los caballeros de la muerte a su alrededor comenzaron a moverse para formar una pared de escudo frente a ella. El hombro derecho del Power Suit comenzó a atraer luz hacia un objeto en forma de caja. La luz se convirtió en un rayo y posteriormente se liberó. Time Dragon Lightning. Justo cuando Ainz murmuró el nombre del hechizo, el rayo ya se había convertido en la forma de un dragón y golpeó a uno de los caballeros de la muerte. El rayo causó un daño elemental significativo al caballero de la muerte antes de saltar sobre los caballeros de la muerte a su lado. Después de que la luz cegadora del rayo disminuyó, los muertos vivientes no se veían por ningún lado. Todos fueron eliminados en un solo ataque, que no alcanzó a Ainz y Albedo. Probablemente fue una coincidencia en lugar de un movimiento calculado de su oponente. Tonto insolente. Identifícate. Albedo rugió con un tono enfurecido. El volumen de su voz era tan alto que Ainz quería tapar sus oídos. Dado lo lejos que estaba su oponente, aún debería poder escucharlo, pero no respondió en absoluto. Bueno, no, él respondió, eso solo dependía de la definición de una respuesta. Lo siguiente que supieron fue que el estante de armas en su hombro izquierdo se activó. La luz fue atraída nuevamente cuando se lanzó otro hechizo. Un torbellino de fuego abarcó a Ainz y Albedo, el viento turbulento sonó como el aullido de un lobo. Este fue el hechizo de ataque divino Aoe, tormenta de fuego. El fuego era una debilidad de Ainz, pero debido a que el hechizo no había sido mejorado a través de ninguna habilidad especial, ni el lanzador estaba en el mismo nivel que Ainz, no hizo demasiado daño. Aún así, no podía simplemente recibir ataques como ese todo el día. Ainz dio su orden. Vamos. Albedo, no lo dejes escapar. Sí. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Albedo alzó el vuelo mientras se aferraba fuertemente a su alabarda. Sus negras alas se agitaron una vez y fue más que suficiente para cerrar la brecha entre ellos. No estaba segura de si era porque la brecha entre ellos se había cerrado tan rápido, pero el Power Suit se dio la vuelta con un movimiento rígido. Albedo casi hundió su alabarda en su espalda desprotegida antes de que el Power Suit se fuera volando. No voló hacia la capital, sino que se dirigió hacia el norte. Albedo recordó la geografía de su entorno. No podía recordar nada especial sobre la dirección hacia la que él se dirigía, no había características que pudieran facilitar una emboscada. Debajo de su casco, Albedo estaba furiosa. ¿En serio, crees que somos ciegos? ¿Realmente pensaste que no podíamos ver a través de lo que intentas hacer? O tal vez. Si está tan seguro sabiendo que sus planes han sido revelados. Tengo que estar alerta para esto. Albedo volvió la cabeza y desvió la mirada por encima del hombro hacia el campamento del reino hechicero, donde acababa de estar. Podía ver una silueta solitaria, era Ainz, y estaba solo. Incluso si estaba siguiendo sus órdenes, debería haber sido ella quien lo protegiera, especialmente dado que él era su último maestro restante. Sin embargo,
había dejado atrás a su protegido, eso la inquietaba profundamente. Lo que era más desagradable era el hecho de que no se le permitía hacer que su enemigo pagara por su insolencia con su vida. TSK Albedo chasqueó la lengua y miró el Power Suit que se retiraba. Había un objeto que se parecía a una mochila en la parte posterior del traje motorizado. Tenía 6 boquillas, cada una de las cuales expulsaba luz blanca que se convertía en un rastro, como una estrella fugaz. Aquellos que no están familiarizados con los Power Suit probablemente asumirían que, si esas boquillas fueran destruidas, su oponente perdería su capacidad de volar y caería al suelo. Sin embargo, el maestro de Albedo ya le había dicho que eso es solo un efecto cosmético. Eso se debió a que las capacidades de vuelo de un Power Suit funcionaban de manera similar al hechizo, volar. Según su maestro, aunque era correcto decir que no perdería su capacidad de volar una vez que sus boquillas hayan sido destruidas, eso no era un hecho. Su maestro había agregado, al menos ese era el caso en ese entonces, lo que implica que él no había probado esta teoría él mismo. Aún así, ¿por cuánto tiempo estará volando? Ya estamos tan lejos del campamento. Entonces era yo su verdadero objetivo. Poco a poco, la brecha entre ellos se fue extendiendo. Si esto continuaba, su oponente escaparía con éxito. Albedo no tenía ninguna habilidad que pudiera aumentar su propia velocidad de vuelo. Normalmente, cuando estaba involucrada en una persecución, estaría montando su bicornio de guerra, pero ya no era una opción. Por eso estaba volando con sus propias alas, que solo eran capaces de estas velocidades. Aún así, Albedo se había preparado para esto. Había tomado prestados artículos de su maestro que podrían aumentar su velocidad de vuelo. Mientras los equipara, podría cerrar fácilmente la brecha entre ellos. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho ya? La respuesta fue porque estaba esperando a ver cuál sería el próximo movimiento de su oponente. Si solo intentaba escapar, Albedo podría lidiar con eso fácilmente. Justo cuando estaba analizando con calma su silueta, su oponente se dio la vuelta. Comenzó a armar un arma que era similar al rifle arcano de Shizu. Albedo se preparó para un ataque mientras se burlaba de su oponente. En comparación con el rifle arcano de tipo rifle de asalto de Shizu, el rifle arcano de este enemigo era más del tipo de ametralladora pesada según Cositus. Sus capacidades destructivas eran un nivel por encima del arma de Shizu. Un sonido retumbante acompañó la gran cantidad de balas disparadas desde el arma. Esas balas eran más grandes que una bellota y fueron disparadas a velocidades deslumbrantes, era difícil para ella esquivarlas a todas. Sin embargo, Albedo podría, como mínimo, redirigir algunas de las balas hacia él. Esto no solo dañaría el arma del oponente, sino que también se agregaría el daño de la alabarda de Albedo. Combinado con el daño que podría enfrentar con sus habilidades, esto debería causar una cantidad considerable de daño al enemigo. Sin embargo, Albedo no activó ninguna habilidad especial. Ella apretó más su alabarda y cerró la distancia entre ella y el enemigo, nada más. Tenía la intención de tomar la peor parte del ataque con su propio cuerpo. Las balas disparadas por el enemigo estaban a punto de conectarse con la armadura de Albedo. Eso fue un gran error de cálculo. Pensó que su armadura mitigaría la mayor parte del daño, pero ni siquiera fue necesario. Ninguna de las balas la golpeó, todas se desviaron. Parecía probable que ninguna de las balas estuviera encantada. Al nivel de los guardianes de piso, uno tendría inmunidad completa a proyectiles no encantados. Si su arma no hubiera estado encantada, no debería haberla equipado en absoluto. Quería probar las capacidades destructivas de su arma pero terminé exponiendo una de mis habilidades. Así que seguramente usaría un ataque encantado después. Por su lenguaje corporal, la aguda visión de Albedo podía decir que estaba bastante conmocionado. Aún así, las cosas progresaron de la manera que ella esperaba. Su oponente soltó su rifle arcano y extendió algo hacia adelante. Su próximo ataque parecía estar basado en magia. Bien, ¿y ahora qué? Mientras reflexionaba. Albedo no usó ninguna habilidad especial de ella ya que acortó la distancia entre ellos. Si lo hubiera hecho, incluso dada la distancia actual entre ellos, él todavía estaría en su rango de ataque. Sin embargo, Albedo no deseaba exponer su mano todavía. De la mano derecha del enemigo, una luz verde brillante salió disparada, voló hacia Albedo y la golpeó. De repente, el cuerpo y la armadura de Albedo comenzaron a brillar con la misma luz. Sin embargo, la luz no tuvo ningún efecto y pronto desapareció. Ella no estaba herida. De hecho, ella no sintió nada en absoluto. Esto no fue porque ella estaba defendiéndose activamente contra ese hechizo, sino porque ese hechizo ni siquiera pudo atravesar la resistencia mágica pasiva de Albedo. Era probable que esta fuera una de las especialidades de su amo, la nigromancia, específicamente un hechizo de muerte instantánea. Esos tipos de hechizos no solo se vieron afectados por los puntajes de habilidad, habilidades pasivas, habilidades especiales y habilidades de equipo, sino que también se vieron afectados por las resistencias obtenidas a través de niveles, penalizaciones, etc. Si se lanzaran sobre un oponente de nivel similar, sería difícil para esos hechizos tener algún efecto si no se mejoraran de ninguna manera.
Albedo no solo fue creada como un NPC de nivel 100, sino que también había equipado varios elementos que la fortalecieron. Los hechizos del nivel de ese Power Suite no podían afectarla en absoluto. Quizás estaba tratando de medir la diferencia de fuerza entre ellos, y por eso usó un hechizo de muerte instantánea. Pero, el hecho de que su oponente incluso hubiera pensado que este humilde hechizo podría servir para medir la diferencia de poder entre ellos molestó a Albedo. Tenía que mostrarle de qué estaba hecha. Mientras se acercaba rápidamente a su enemigo, Albedo levantó el puño para darle un puñetazo. Tenía la intención de burlarse de su oponente al no usar la alabarda en su mano. Otra razón para el golpe fue que no podía medir con precisión la cantidad de daño que él recibió si usaba la alabarda. Su oponente intentó bloquearlo con el rifle arcano, pero el ataque de Albedo fue mucho más rápido. Aunque se contuvo un poco, un golpe del nivel 100 de Albedo fue devastador. Boom, un ruido metálico sonó cuando su oponente fue enviada a volar. El traje de más de 3 metros, fue enviado volando por el golpe de Albedo a pesar de que ella era 1 metro más baja que él. No solo fue enviado volando, sino que también comenzó a temblar incontrolablemente. Fue un espectáculo hilarante para la vista. Parece que le hice más daño del esperado. Es más delicado que el tofu. Ciertamente, inesperadamente. Débiles. Albedo se sintió frustrada mientras se reía. Ajaja, ahora entenderás lo tonto que fuiste al atacar a Ainzama. Desmembraré tus 4 extremidades, te romperé todos los dientes en la boca para que ni siquiera puedas terminar mordiéndote la lengua, pero tal vez te permita recibir otro golpe. En cualquier caso, te llevaré a Ainzama para disculparte por tus crímenes. TSK. Albedo escuchó un clic de la boca de ese hombre. Acabas de chasquearme la lengua. Qué grosero. No importa, eras un bastardo tan cobarde que elegiste atacarnos sin declarar tu propio nombre. Esperaba que fueras tan insolente. ¿De qué estás hablando? No hay cobardía en vencer pedazos de mierda malvados como tú. TSK, pensé que eras un bárbaro analfabeto para habernos atacado sin decir nada. No esperaba que no. Espera, los ciudadanos del reino no son diferentes de los bárbaros de todos modos, ¿verdad? Eso es pretencioso viniendo de ti, primera ministra del reino hechicero, Albedo. Albedo calculó los pros y los contras de continuar esta conversación y concluyó que se trataba de una situación explotable. Si Ainzama o Demiurge estuvieran aquí, probablemente podrían involucrarlo en una mejor conversación. Albedo confiaba en tratar con asuntos internos, pero no confiaba demasiado en sus habilidades para planear o tratar asuntos externos. Aún así, estaba sola sin ninguna ayuda, por lo que tuvo que confiar en su propia cabeza. Tonterías, ¿qué hay de Red Drop? Lo siento, no recuerdo los nombres de simples aventureros. ¿Cómo es alguien como tú para ser la primera ministra de un estado? ¿Era realmente alguien de Red Drop? ¿O estaba tratando de confundir a Albedo? En cualquier caso, Albedo tuvo que continuar la conversación. Desde su ataque allí, ya había comprendido todo el alcance de las capacidades de su oponente. Incluso si su lucha se reanudara, ella no tendría problemas para tratar con él en absoluto. Albedo se preparó mentalmente para atraparlo en esta conversación. ¿Qué manera más tediosa de ganar más tiempo? Después de todo, para no despertar la sospecha de su oponente, Albedo tuvo que emular perfectamente el carácter de una mujer fuerte y arrogante. Ya vamos por la página 386 de 568, brindarme tu apoyo dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de este gran anime. Hasta pronto.